Shabbat Shalom, mis hermanos. Hoy vamos a cerrar para la gloria y la honra del Señor. Vamos a cerrar lo que es la carta a los romanos en su capítulo 16 y vamos a darle la gloria a Él porque hemos terminado con esto otro libro más de nuestra valiosa Biblia. Vamos a hacer el resumen rápido del capítulo 15 que vimos el Shabbat pasado. En el capítulo 15 vimos que Shaul concluyó su exposición sobre los débiles a la fidelidad que se encontraban en la Cajal y que eran aquellos creyentes judíos que se desanimaban porque Dios determinó que los gentiles podían ser salvos sin ser judíos. Y esto estaba determinado ya desde el tiempo de los patriarcas, o sea, estaba en la Torá y en los profetas y en los salmos que los gentiles tenían que ser salvos también, y esto no era de mucho agrado de los judíos que iban a la congregación. Los judíos que no estaban en la congregación ni siquiera aceptaban a Mashiach, pero los que sí la aceptaban se topaban o se chocaban con esta determinación de que los gentiles sin ser judíos podían ser salvos en la Cajal de Mashiach. Shaul entonces hizo su conclusión del capítulo 15 en función ahora de que los fuertes, quienes eran los que seguían las instrucciones, es decir, los débiles no seguían, se desanimaban de las instrucciones que daba Hashem desde los profetas y los salmos y la Torá, y los fuertes eran quienes sí seguían las instrucciones de la Torá, sea para comida, para celebración de Shabbat o la cita de Hashem, o para vivir en justicia de acuerdo a la Torá. Entonces a ellos, a los fuertes, de los cuales Shaul era parte, él les hace un llamado para que ayuden a los que cuestionan la Torá con mandamiento de hombre, es decir, a los débiles que no estaban de acuerdo en que un gentil sin ser circuncidado pudiera ser salvo. Pero que no se jactaran aquellos que se sentían fuertes porque seguían las instrucciones de la Torá, de hacerse ver como sabios, de jactarse de ser sabios de la Torá ante aquellos que habían llegado a la congregación mal instruidos. Shaul pasó entonces a dejar claro mediante la Torá, los profetas y los salmos que Dios era el mismo Dios para los judíos y para los gentiles. Eso lo vimos en el capítulo 15. Y cerró el capítulo hablando sobre sus planes de pasar por Roma cuando él vaya hacia España. Entonces pidió oración por la agenda personal que él quería cumplir, pero determinó que su agenda estaba en la voluntad de Dios y que si era la voluntad de Dios, entonces él iría a España y pasaría a saludar a las congregaciones de Roma. Entonces vemos cómo terminó el capítulo 15. El capítulo 15 cerró, y esto nos da la entrada al 16, cerró diciendo: entonces, si es la voluntad de Dios, vendré a vosotros, es decir, a las congregaciones de Roma, con alegría y pasaré un tiempo de descanso entre vosotros, ahora que el Dios de Shalom esté con vosotros. Amén. Shaul cerró con una pequeña oración pidiendo que también los hermanos de Roma oraran por toda la agenda personal que él tenía, pero sí hacía ver, o como un fuerte que es en la fidelidad, él determinaba que el que tenía la voluntad o el que daba la última palabra era Yehoshua, para que se cumpliera lo que él estaba pidiendo. Y si no se cumplía de acuerdo a lo que él estaba pidiendo, pues él no dejaba de ser un fuerte en la fidelidad, sino que se mantenía aceptando la voluntad de Yehoshua Mashiach. Así entonces entramos al capítulo 16 en el verso 1, y ya tenemos que entender que Shaul está cerrando la carta, está haciendo los últimos trazos y la despedida de lo que es la congregación de Roma. E inicia entonces esta última parte diciendo a la congregación de Roma: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Así dice en las traducciones en español. Debería decir a la diáconos de la Cajal, pero ponen iglesia, así que vamos un poco a respetar eso. Dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, es decir, de los apartados,
y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Esto es un detalle muy hermoso y muy importante que está haciendo Shaul, porque está resaltando a una mujer. En el judaísmo la mujer era algo, o alguien mejor dicho, que estaba en un segundo plano respecto a las responsabilidades y al liderazgo de los hombres. Así que cuando está presentando a una mujer, esto debe ser un poco, o va a ser un poco difícil sobre todo para el judío y también para el gentil, porque en el gentil también la mujer tenía una preponderancia menor, digamos así, que el hombre. Entonces vamos a entender lo que está haciendo Shaul al presentar a la hermana Febe. Shaul inicia el cierre ya de la carta presentando a Febe, quien es la que llevará la carta a la congregación romana. Y esto es importante. Febe vive en un lugar que se llama Cencrea, que era una ciudad, puerto de Corinto. Shaul estaba en Corinto y había una congregación en el puerto, en la ciudad portuaria de Cencrea, de donde era Febe. Seguramente Febe viajaba a Roma y Shaul le encomendó llevar esa carta. Entonces, para entender esto que está diciendo, este saludo que está diciendo Shaul respecto a una importante hermana, mujer sobre todo, que era algo que impactaba a los varones en aquel tiempo. Para entender esto tenemos que comprender que Roma era una ciudad muy grande, y lo más probable es que la carta de Shaul la leerían en las diferentes congregaciones mesiánicas de Roma. Repito, diferentes congregaciones mesiánicas de Roma. Con esto les quiero decir que no había una sola congregación, o sea, no era una sola congregación a la que iba a llegar esta carta. Roma era una ciudad inmensa de aquel tiempo, y habían congregaciones esparcidas quizás por muchas localidades de Roma. Y es posible que Febe era llevando la carta, con la responsabilidad que le había dado Shaul, ella iba con la carta a las congregaciones, entregaba la carta, y los hermanos entendían que esta hermana era alguien importante. Ese era lo que Shaul estaba buscando. Y en cada congregación tendrían que leer esta carta. Esto es una semejanza de lo que hicieron los apóstoles en Judea cuando escribieron la carta para todas las congregaciones en Asia a las que iba Shaul, para que se entendieran que los gentiles podían entrar a la Cajal sin hacerse judíos. Entonces, en este caso, Febe lleva la carta, la leen en una congregación, se va a otra congregación, la van a leer, y todos tienen que entender quién es Febe. Shaul lo que buscaba es que las congregaciones romanas respetaran a Febe y la vieran como una diáconos. Esta palabra diáconos en griego parece provenir de la raíz hebrea shemesh, que da origen a la palabra hebrea shamash, que aquí viene lo interesante. La palabra shamash significa sol, significa luz, pero los judíos desde el tiempo de Hanukkah, cuando pasó lo de Hanukkah, ellos tomaron esta palabra para darle el significado de que un shamash, como le estaban llamando aquí en hebreo a Febe, en griego le pusieron diáconos, en hebreo lo que se entendía era para el judío shamash. Y shamash significa sol, significa luz, pero los judíos le dieron el significado de sol, de luz, a alguien que es un siervo o sierva. ¿Por qué? Porque hacían una analogía con la vela que se usaba para encender las demás velas de la menorá. Es decir, cuando van a encender la menorá, se enciende primero una vela, y esa vela la toman para encender las demás velas. Acuérdense cuando celebramos el Shabbat, cómo se hace el encendido de las velas. Entonces, esta vela que enciende las demás velas de la menorá se llama shamash. Entonces, este shamash es una vela que enciende las otras velas de la menorá para que haya luz, y después que enciende a las demás velas, entonces ocupa su lugar junto con las demás velas dentro de la menorá. Así que podemos describir a Febe como una sierva que mantiene la luz en la congregación. Dicho en otras palabras, Febe era una sierva, una shamash,
no una diáconos, porque diáconos nos hace ver como que es en el español diáconos un sirviente cualquiera. Febe era una sierva que mantenía encendida la luz de Mashiach entre los hermanos de la caja. Posiblemente lo que Shaul dice al presentar a Febe es que ella ocupaba algún tipo de cargo oficial en la sinagoga. Y ojo, sinagoga no es algo que era judío. Sinagoga en aquel tiempo era el lugar de la reunión, sea de gentiles o sea de judíos. Era un lugar de reunión. Entonces ella tenía un cargo oficial en la sinagoga, el lugar de reunión de la ciudad de Cencrea, que era la ciudad portuaria de donde era Febe. Y esta ciudad estaba cerca de Corinto. Tal vez Febe era alguien que tenía deberes y autoridad para realizar tareas que podían variar desde cuidar el edificio hasta recoger ayuda para los hermanos necesitados y mantener encendido el entusiasmo en los miembros de la congregación, y que además ella debía tener un comportamiento ejemplar, como Timoteo, que también fue llamado diáconos o shamash, es decir, Timoteo era un servidor de Mashiach que mantiene la luz de Mashiach encendida en la congregación, en ese caso de Efeso, donde estaba Timoteo. Con esto, cuando escribe Shaul en el sentido, en la mentalidad hebrea, le está diciendo: Febe es tan importante como la vela que se toma para la menorá y enciende la menorá, y después que esa vela enciende la menorá, ella se pone en la menorá. Era una importancia tremenda la que le estaba dando Shaul a Febe. Luego dice en el verso 3 al 5, ya empieza ahora a saludar Shaul después que deja bien cimentada la presentación de Febe, que es la que tiene que ir a las congregaciones. Dice: saluden de mi parte a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo por el Mesías Yeshua. Arriesgaron su cuello para salvarme la vida. No solo les agradezco a ellos, sino también a todas las comunidades mesiánicas entre los gentiles. Y dice: y saluda de mi parte a la congregación que se reúne en su casa. Fíjense, ya aquí vemos que hay una congregación que se está reuniendo, una cajal que se está reuniendo en la casa de Priscila y Aquila. Y le dice: también saluda de mi parte a mi querido amigo Epéneto, que fue el primero en la provincia de Asia que puso su confianza en el Mesías. ¿Qué es lo que está diciendo Shaul? Shaul inicia ahora una serie de saludos. Primero escoge para saludar a Priscila y Aquila. Y observen que primero menciona a Priscila, la mujer, dándole preponderancia a la mujer, y luego a su esposo Aquila. Recordemos que Shaul había conocido a Priscila y Aquila en Corinto. Eso lo vimos en el estudio del libro de Hechos. Ellos, esta pareja, había sido del grupo de judíos expulsados de Roma por el emperador Claudio. Eso lo vimos en el libro de Hechos. Shaul entonces hizo una buena amistad con ellos, porque además de ser seguidores de Mashiach, ellos tenían el mismo oficio de Shaul, que era el fabricar tiendas. Y en aquel tiempo, como hemos aprendido, se hacían especies de sindicatos, por decirlo en términos de hoy. Eran agrupaciones que se hacían para protegerse en precio y entre otras cosas por grupos de afinidad de trabajo. En este caso, los de fabricantes de tiendas se unían, y Pablo se unió con Priscila y Aquila para trabajar juntos. Pero además tenían algo muy fundamental, que era que ambos eran seguidores de Mashiach. Priscila y Aquila habían estado levantando las congregaciones en Roma, pero fueron expulsados, y ahora se encuentran con Pablo, que está levantando congregaciones en Asia y en Grecia. Así que tienen mucho en común, y por eso Pablo primero pasa a saludar, después de presentar a Febe, a quienes él estima en gran manera. ¿Y por qué? Porque posiblemente esta pareja, Priscila y Aquila, fueron quien les dio a Shaul mucha referencia de lo que estaba sucediendo en las congregaciones de la capital romana antes de que ellos fueran expulsados. Entonces, antes de que fueran Priscila y Aquila expulsados por el emperador Claudio. Así que Shaul se debe haber informado muy bien sobre Roma y sobre el comportamiento de las congregaciones romanas por Priscila y Aquila. Shaul, vimos en el libro de Hechos que dejó en Éfeso a Priscila y Aquila cuando él regresaba a Jerusalén, pero con la muerte del emperador Claudio,
Priscila y Aquila aparentemente regresan a Roma y crean entonces una congregación en su casa, a la cual Shaul está saludando en estos versos. Shaul se sentía muy agradecido de Priscila y Aquila porque aparentemente en Acaya, donde ellos se encontraron, que es la parte donde está Corinto, esta pareja le ayudó incluso a salvar su vida junto con los hermanos de otras congregaciones mesiánicas en esos territorios. Priscila y Aquila, al regresar a Roma, van a crear una asamblea, una cajal en su casa, y Shaul envía saludos a esa cajal que se reúne en la casa de Priscila y Aquila, y también a un hermano que por su nombre parece ser un gentil romano. Al decir Epéneto era un nombre de origen romano, y este parece ser un gentil romano que, según Pablo, es el primer gentil en la provincia de Asia que aceptó la fidelidad de Mashiach y después seguramente va a regresar a Roma. Entonces dice en el capítulo 16 versos 6-7: saluda de mi parte a Miriam, que ha trabajado muy duro para ustedes. Observen que vuelve a resaltar a la mujer, cosa que en ese tiempo era un poco complicado. Shaul se está saliendo, digamos, de los cánones de la cultura varonil de aquel tiempo, y pone preponderancia en la mujer, y dice ahora: saluda de mi parte a Miriam, que ha trabajado muy duro para ustedes. Saludas a Andrónico y a Junia, mis parientes, que estuvieron conmigo en la cárcel. Ellos son ilustres entre los emisarios. También ellos llegaron a confiar en el Mesías antes que yo. ¿Qué es lo que está diciendo esta porción del 6 al 7? Shaul continúa dando saludos, y ahora saluda a una mujer, posiblemente judía por su nombre, Miriam. Pablo debe conocerla bien, por lo que es posible que también haya estado en alguna congregación de Asia y haya regresado a Roma para seguir sirviendo como líder en alguna congregación romana. Acuérdense que Shaul no ha ido a Roma, no conoce a nadie en Roma, sino a todos aquellos que está saludando. Es que ya los conoció seguramente en los territorios donde sí ha estado Pablo y donde posiblemente salieron muchos judíos y gentiles creyentes en Roma, por lo que el emperador Claudio había hecho, es decir, expulsar a todos aquellos seguidores de Mashiach. Luego saluda a Andrónico y Junia, a quien llama mis parientes, que estuvieron conmigo en la cárcel. Shaul, al decir mis parientes, parece referirse a que son judíos como él, pero además dice que son muy ilustres. La traducción debe decir son muy ilustres entre los emisarios, es decir, entre los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que esta pareja, que pueden ser esposos, Andrónico y Junia, que pueden ser judíos también, habían sido ya llamados por el Señor a la congregación en Judea, ¿sí? Y de allí lo conocieron los apóstoles en Judea, es decir, Pedro, Jacob, Andrés, ya los conocían. Por eso él dice, pero además está diciéndole, son muy ilustres por los apóstoles, es decir, muy queridos, muy apreciados, muy elevados, muy exaltados. ¿Quiénes? Andrónico y Junia. Y dice también ellos llegaron a confiar en el Mesías antes que yo. Ese es otro punto que nos deja ver que esta pareja tiene que haber estado primero que Pablo recibiendo al Señor, recibiendo el bautismo de Ruach HaKodesh con los apóstoles. Y Pablo en ese momento quizás estaba todavía en el lado del fariseísmo y en la persecución de los seguidores de Mashiach. Es posible que Andrónico y Junia eran una pareja judía que aceptó a Mashiach entre aquellos 3000 que se bautizaron en la celebración del Shavuot, en la que se derramó Ruach HaKodesh y en la que Pedro habló en todos los idiomas o se entendió en todos los idiomas de los que habían ido a la fiesta de Shavuot, que le llaman Pentecostés. Shaul dice que ellos llegaron a abrazar la fidelidad de Mashiach primero que él, y posiblemente después esa pareja se encuentra con Shaul en Macedonia, donde Shaul y Silas fueron liberados milagrosamente de la cárcel en Filipo junto con todos los prisioneros. Lo que quiero decir es que posiblemente esta pareja
se conoce con Shaul en la cárcel donde estaba Silas y Shaul preso, y que el Señor los liberó, dice allí, a todos los presos. Es posible que ahí estuvieran esta pareja, y a partir de ahí crean una gran afinidad, una gran amistad, y luego esta pareja regresa a Roma, o va de nuevo a Roma. Y dicen entonces en el 16, del 8 hasta el 16, vamos a leerlo porque son un montón de saludos. Dice: saludos Ampliato, mi querido amigo en el Señor. Saludos a Urbano, nuestro colaborador del Mesías, y a mi querido amigo Stachis, que le ponen Stakis. Saludos a Apeles, cuya confianza en el Mesías ha sido probado y aprobado. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Aquí es una familia completa. La casa de Aristóbulo significa toda la familia de Aristóbulo. Saluda de mi parte a Herodión. Saluda a Trifena y a Trifosa, mujeres que trabajaron duro para el Señor. Saluden a mi querida amiga Persis, otra mujer que ha trabajado mucho para el Señor. Saluda a Rufo, elegido por el Señor, y a su madre, que también ha sido madre para mí. Saluda a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Cuando dice a los hermanos que están con ellos, otra congregación. Saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todo el pueblo de Dios que está con ellos. Fíjense como otra congregación. Salúdense unos a los otros con un beso santo. Es decir, con un saludo que en el tiempo aquel era un saludo normal. La gente de Medio Oriente o de Oriente Medio se saludaba, hasta el día de hoy muchos, con dos besos. Un beso en cada mejilla, uno con un solo beso. Lo que está diciendo que se hagan el saludo normal de los que son de la congregación, un saludo de hermandad. Y dice: todas las congregaciones del Mesías os envían saludos. Es decir, todas las congregaciones de Asia, de Grecia, también Pablo las incluye, como que hay una afinidad, hay beso santo entre todas las congregaciones, o es lo que debe haber, lo que está diciendo Shaul. En esta porción del 8 al 16, Shaul sigue saludando a personas de las congregaciones romanas. Escuche, congregaciones romanas, no había una, que de alguna forma él conoce. Por eso que está saludando por nombre, porque de alguna manera él conoce a esas personas, aunque no ha ido a Roma. Así que saluda a Ampliato como si se tratara de un gentil amigo de él en el Señor. Es decir, Ampliato es un nombre gentil. Y a Stakis, otro gentil que colaboró con él en las congregaciones donde enseñó. También envía saludos a Apeles, de quien dice que ha exhibido fidelidad a Mashiach ante algunas experiencias. O sea que Apeles ha tenido que ser no probado, dice la palabra probado y aprobado, sino que ha tenido experiencias que el Señor ha puesto. Por alguna razón Shaul lo destaca, porque deben haber sido algunas experiencias fuertes de las cuales él salió en victoria, porque el Señor pone experiencia, no pruebas. También dice saludos a una familia completa, en este caso a la familia de Aristóbulo, que era un hombre que adoptaban muchos judíos que se helenizaban, pero regresaban a la fidelidad. O sea que este Aristóbulo debe ser una familia judía completa que se fue a seguir la enseñanza de Mashiach, es decir, que regresó a la fidelidad. Luego saluda a Herodión, posiblemente otro judío relacionado con la familia de Herodes, que había aceptado a Mashiach. Entonces pasa a saludar especialmente a mujeres. Y estos son unos detalles bien interesantes que nos deja Shaul ver. Especialmente saluda a mujeres y dice: saludad a Trifena y a Trifosa. Algunos comentaristas dicen que por los nombres deben ser hermanas y quizás hasta gemelas o mellizas. Trifena y Trifosa son dos mujeres que han trabajado duro para el Señor, dice Pablo. Entonces, han trabajado duro, ¿dónde? Estaban con Pablo posiblemente, pero ahora están en Roma, por eso las conoce, porque Pablo no ha ido a Roma. Todo lo que está saludando es porque seguramente los conoció en el territorio o en los territorios donde Pablo ha estado.
Y dice, han trabajado duro para el Señor. Y saluda también a mi querida amiga Persis, otra mujer que ha trabajado mucho para el Señor. Saluda también a alguien que fue llevado a la Cajal por Yeshua y a su madre. Está saludando ahora ¿a quién? A Rufo, que es alguien, lo destaca él. A Rufo no lo buscó nadie, no lo bautizó nadie. Rufo y su madre fueron a la Cajal y se entregaron al Señor. Y no solo eso, sino que apoyaron a Pablo y lo recibieron como un hijo más dentro de esa familia de Rufo. Por eso le dice, saluda a Rufo, elegido por el Señor, y a su madre, que también ha sido madre para Shaul, es decir, que lo ha recibido en su casa. Perdón. Dice entonces, saluda a toda una congregación que incluye, esta congregación que va a mencionar incluye a Síncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Cuando dice a los hermanos que están con ellos, es otra congregación. Y también saluda a otra congregación que incluye a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todo el pueblo que está con ellos, es decir, a toda la congregación que está con ellos. Y cierra los saludos diciendo que todos se saluden con un beso santo y que todas las congregaciones del Mesías le envían ese mismo saludo de fraternidad, de hermandad. Y luego dice del 17 al 18, os exhorto, aquí hace un cambio, después de saludos va a ser una exhortación. Dice, os exhorto, hermanos, ¿a quién? A todos los que él conoce y a todos los que van a escuchar de esta carta cuando la lean. Os exhorto, hermanos, a que cuidéis de aquellos que causan divisiones y ponen trampas junto a la enseñanza. Fíjense, son gente que están en la congregación porque están enseñando, pero están enseñando con trampas. Dice, causan divisiones y ponen trampas junto a la enseñanza en la que habéis sido formados. Y les dice, la exhortación es manteneos alejados de ellos. No está diciendo échenlos fuera de la congregación, sencillamente no escuchen su enseñanza. Porque hombres como estos no sirven a nuestro Señor el Mesías, sino a su propio vientre. Con palabras suaves y halagos están engañando al hermanito inocente que está en esa congregación. Después que Shaul ha terminado de saludar a todos sus conocidos, hombres y mujeres a las que ha resaltado por mucho, que están ahora en Roma, y a las congregaciones a las que ellos han ayudado a formarse en Roma, les hace una exhortación a todos, los conocidos y los que no conocen, pero que van a leer la carta. ¿Cuál es la exhortación? Observen a aquellos que causan divisiones y ponen trampas junto a la enseñanza en la que habéis sido formados. Shaul parece dar una exhortación similar a la que él mismo dio a los líderes de la provincia de Asia en Hechos capítulo 20, donde les pide a todos los que eran el liderazgo que él también conocía, y por eso se atrevió a decírselo en su cara, y ahora lo dice a través de la carta a las congregaciones de Roma. En aquel entonces, en el libro de Hechos, les dijo, sirvan al Señor. ¿Quiénes? Los líderes, aquellos que no deben causar división. Sirvan al Señor con mucha humildad y dispuestos a las experiencias que el Señor ponga. No se guarden nada de la Torá y enseñen tanto en público como en sus casas. Es decir, lo que profesan en las congregaciones, también exhíbanlo en sus casas, en su familia, en sus barrios, en la calle. Den el mensaje de la buena nueva con seriedad a judíos y gentiles. O sea, no puedes dar un mensaje que nada más sea para esto porque otros no los ha escogido el Señor. Usted no sabe. Usted dé el mensaje como es correcto y con seriedad. ¿Qué mensaje? La buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Mashiach vino, se sacrificó y se levantó por dos cosas. Una, para que usted lo reconozca y tenga la oportunidad de regresar al origen, a la eternidad. Y la promesa de que así como Él se levantó, se levantará todo aquel que persevera en sus mandamientos. Y les dijo a aquellos de Éfeso, de Asia, consideren que ya no viven ustedes sino Mashiach. Es lo mismo que le está diciendo a los líderes
de todas las congregaciones de Roma, consideren que ya ustedes no viven sino Mashiach. Cuiden de ustedes mismos y del rebaño que el Señor compró con su sangre, con su sacrificio. Y les dice, sé que después de mi partida, cuando ya no haya Shaul vivo en la tierra, entrarán entre vosotros lobos feroces y no perdonarán al rebaño del Señor. Incluso entre vosotros se levantarán hombres y enseñarán perversiones, es decir, torceduras de la verdad, para arrastrar tras sí al rebaño de Mashiach. Y por eso le dice a las congregaciones de Roma, porque hombres como estos, como los que está describiendo en Éfeso, que también le cae a los de Roma, hombres como estos que tuercen la verdad, que creen que el rebaño es de ellos, no de Mashiach, dice, estos hombres no sirven a nuestro Señor el Mesías, sino a su propio vientre, es decir, a sus propios intereses, y con palabras suaves y halagos engañan al inocente. Y dice entonces el 19 al 20, porque todos han oído hablar de tu obediencia. ¿De qué obediencia? De las congregaciones de Roma. Por eso me regocijo por ti. Sin embargo, quiero que seas sabio para el bien, pero simple para el mal. En algunas traducciones dice inocente para el mal, pero la palabra más correcta es ser simples para el mal. Y Dios, la fuente de Shalom, pronto aplastará al adversario bajo vuestros pies, y la gracia de vuestro Señor Yeshua sea con vosotros. Es como si Shaul ahora inicia una pequeña oración. Shaul, después que hace la exhortación de estar atentos a las acechanzas del enemigo por medio de líderes que solo buscan su propio beneficio, empieza ahora a cerrar su carta diciendo, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por ustedes, pero quiero que seáis sabios para lo bueno, es decir, que sean sabios para hacer el bien, y sean simples, es decir, sencillos, sin mezclar para lo malo, no se mezclen para hacer lo malo, es decir, no sean maliciosos o no tengan creatividad para el mal. Shaul entonces levanta una oración parafraseando la promesa de Génesis 3:15, que dice, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su carcañal, y ora de esta manera, y el Dios de Shalom aplastará bien pronto a Hasatán bajo vuestros pies. Es decir, que no se olviden de esta promesa, que al final el que lleva al mal va a ser aplastado, y todo el que estiga con él será igual aplastado bajo vuestros pies. Es decir, que todo aquel que esté con Mashiach y no sea de Hasatán, verá cómo Hasatán es derrotado y lanzado al lado de fuego. Y les dice, la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con vosotros. Es decir, la gracia con la que el Señor te trajo a la Kahal no sea quitada por tu hacer lo malo. Shaul está trayendo a memoria de las congregaciones de Mashiach, estén donde estén, que si perseveran en la obediencia, verán la promesa de la destrucción del adversario y su fruto, es decir, la muerte. Shaul entonces pide que la gracia, es decir, la escogencia que ha hecho Yeshua de los que están en las congregaciones, se mantengan cada uno de ellos por ser llamados y escogidos de él. Y dice en el 22, Timoteo va a cerrar ahora, ya cerró el saludo de los que están en Roma, ahora va a iniciar los saludos que envían los que están con él. Timoteo, mi colaborador, os envía saludos. También Lucio, que puede ser Lucios y que puede ser Lucas, Jason y Sosipater, mis parientes, le envían saludos. Y dice entonces, yo, Tercio, que escribo esta carta, os saludo en el Señor. Estamos en el verso 21-22. Shaul aquí pasa entonces a dar a conocer los saludos para las congregaciones de Roma que envían los que están con él cuando él está dictando la carta. Y dice, le saluda a Timoteo, mi colaborador, lo mismo que Lucio, que puede ser Lucas o Lucios. También le saluda Jason y Sosipatro, mis parientes, que puede ser parientes en el sentido que sean judíos o parientes porque son familia. No está claro porque la palabra en griego puede significar gente que tiene la misma consanguinidad. En este instante parece que el que está escribiendo la carta
se llama Tercio. Y este hermano Tercio aprovecha para enviar también su saludo. Por eso dice, yo, Tercio. ¿Por qué? Porque Tercio era un escriba y Shaul lo que estaba haciendo era dictándole la carta a Tercio, y Tercio la está escribiendo. En ese momento que Shaul está dictando los saludos de todos los que están alrededor de él, Tercio aprovecha y dice, yo soy el que está escribiendo la carta, yo soy el escribano de Shaul, y yo también quiero aprovechar para enviar mi saludo. Y así te estaba asegurando que él le está recibiendo el dictado de la palabra de Shaul para ellos. Les está diciendo, yo soy el escribano o el escriba de Shaul, y yo también les saludo, hermanos de Roma. Entonces dice, os saludo a mi anfitrión Gayo, es decir, todavía ahora sigue saludando, enviando, mejor dicho, los saludos de los que están con él allí, mientras él está dictando a Tercio esta carta. Os saludo a mi anfitrión Gayo, en cuya casa se reúne toda la Cajal. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Shaul envía también el saludo de Gayo, que posiblemente es un gentil por el nombre, y dice de él, en cuya casa se reúne toda la congregación. Esto quiere decir que la sinagoga o lugar de reunión de la Cajal o asamblea era la casa de Gayo en Corinto. Y también envía los saludos de Erasto, otro posible gentil, quien era el tesorero de la ciudad. Posiblemente Erasto era un funcionario de obras públicas de Corinto, algo que la arqueología puede apoyar con un descubrimiento durante las excavaciones que se realizaron en Corinto en 1929 por un llamado profesor T.L. Shear, quien descubrió en unas excavaciones un pavimento, una calle, en la que había una inscripción en latín que decía Erasto, pareciera ser el mismo que saluda, que está enviando los saludos Shaul. Erasto, procurador sí, y edil, es decir, funcionario, colocó a su costo este pavimento. Es decir, que era, como dice Pablo acá, un tesorero de la ciudad, pero que esa porción de pavimento la había hecho este Erasto con su propio dinero, no con dinero de la ciudad. Por eso era un tesorero. Entonces dice, el último al que saluda es un hermano llamado Cuarto, del cual no se habla mucho. Entonces va cerrando ya su carta, y ahora parece entrar otra vez con una oración, y dice, y aquel que os puede fortalecer, vuelve a exaltar a Mashiach, según la buena noticia dada por medio de mí, y la proclamación de Yeshua el Mesías, según la revelación del misterio, mantenido escondido en silencio durante siglos y siglos, pero manifestado ahora a través de escritos proféticos, conforme al mandato de Dios eterno, y comunicado a todos los gentiles, para promover en ellos una obediencia basada en la fidelidad al único Dios sabio por medio de Yeshua el Mesías, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Shaul finaliza la carta con una pequeña oración que resume más o menos todo lo que ha enseñado en su carta. Primero inicia la oración como debe ser, dando toda la gloria a Dios, diciendo, y aquel que os puede fortalecer. ¿Fortalecer cómo? Según la buena noticia. Es decir, que la buena noticia es que Yeshua vino para salvar a judíos y gentiles, y que ha dejado la promesa de que se levantarán como él y serán semejantes a él. Y esa buena nueva, dice, la estoy dando por medio de mí. Si Shaul está diciendo, la gloria es para Dios, pero él me mandó a darles esta buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que la proclamación de Yeshua el Mesías se reveló de acuerdo a un misterio que se había mantenido escondido en silencio durante siglos y siglos. Es decir, que había estado en la Torá por muchísimo tiempo, y nadie de los que estudiaban tanto la Torá, muy pocos rabinos, encontraban que Yeshua estaba mencionado ya en la Torá, y que este era el que había muerto en la cruz y se había levantado. Según la revelación del misterio, es según lo que estaba escondido por siglos y siglos, en donde, en la Torá, los profetas, los salmos y los escritos. Y dice, pero manifestado ahora a través de qué cosa, de los escritos proféticos, conforme al mandato eterno, es decir, según los profetas, de acuerdo a lo que ya se había establecido en la eternidad.
Shaul está diciendo que solo Dios es el que tiene el poder para afirmarlos, sea judío o gentil. Es decir, que Yeshua es el único que escoge por gracia para salvación. Y esa es la buena nueva que él ha estado enseñando, que Shaul está enseñando. Y esta buena nueva era un misterio escondido por siglos, pero que fue manifestado desde los tiempos de los profetas. Es decir, que Dios se haría como en forma de hombre, eso ya estaba en los profetas, y mediante el pago del sacrificio compraría la redención de sus escogidos, y mediante su resurrección establecería su promesa de darle a sus escogidos una gloria semejante a la de él en la eternidad. Shaul cierra la carta diciendo que esa buena nueva se estaba comunicando por medio de él a los gentiles. ¿Para qué le mandó el Señor a comunicarla? Para promover en ellos, en los gentiles, la obediencia a la fidelidad, es decir, a Mashiach. Y eso también era otro misterio oculto. ¿Cuál era el misterio oculto? Que la plenitud de los gentiles que habían sido esparcidos serían salvos por medio de Yeshua el Mashiach, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con esto cierra la carta Shaul. Ahora vamos a hacer un breve resumen de toda esta maravillosa carta. Shaul en el capítulo 1 se presentó como el Chalía de Yehoshua, el enviado con el poder plenipotenciario de Yeshua Mashiach para decirle a judíos y gentiles en Roma que la buena nueva que había sido prometida en los escritos de los profetas se estaba cumpliendo y que Yehoshua era quien escogía por gracia, entre los cuales estaban los de las congregaciones romanas. Y entonces se dirige a los gentiles en este capítulo 1 y les dice que a pesar de que Dios se revelaba a la humanidad gentil, los gentiles ignoraban a Dios y creaban imágenes en forma de hombre, cosa corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos de sus mentes, al grado que se deshonraban entre sí mismos sus cuerpos. Por esto los hombres, dice Shaul, principalmente los gentiles, cambiaban la verdad de Dios por la mentira y hacían que las mujeres también cambiaran las relaciones sexuales naturales por antinaturales y los hombres abandonaran las relaciones naturales con el sexo opuesto y se apasionaban entre hombres con hombres, por lo cual los que no reconocen a Dios, es decir, todos estos, no son escogidos sino entregados a sus pasiones. Es decir, que Dios, a pesar de que se revelaba en la naturaleza, en todo, los gentiles principalmente no lo aceptaban. ¿Por qué los gentiles principalmente? Porque los judíos tenían Torá y por lo menos estaban tratando de entender al Dios verdadero. En el capítulo 2 vimos que Shaul se dirige el mensaje de la carta hacia los judíos ahora. Primero los gentiles, ahora los judíos. Y le hace ver que Dios no se ha parcializado con ellos. No los escogió solamente a ellos, sino que Él pagará a cada uno según sus obras, sea judío o gentil. Esto lo dice porque los judíos, igual que los gentiles, robaban, adulteraban y participaban indirectamente de la idolatría de la cultura romana. Por eso les dice, a los que perseveren en el bien se les pagará con vida eterna, pero a los que son ambiciosos, rechazan la verdad y siguen el mal, para ellos habrá ira y enojo, habrá problemas y angustias para todo aquel humano que haga lo malo, primero para el judío y luego para el gentil. Y en el capítulo 3 vemos que en base al capítulo 2 Shaul hace una pregunta: ¿qué ventaja tiene el ser judío o circuncidado? ¿Qué ventaja tiene? Le dice a los judíos. Y les dice él mismo la respuesta: solo la de saber qué es el pecado según la Torá. Pero todos, con Torá o sin Torá, son pecadores. Y agrega que ahora, además de la Torá, ha venido Yehoshua Mashiach, la fidelidad, para que todos los que exhiben su educación, su emuná, y están destituidos hoy de la gloria de Dios, se aferran a la fidelidad, puedan llegar a ser semejante a él. Y en el capítulo 4 lo podemos resumir así: Shaul usa a Abraham como un ejemplo para los judíos que creían que solo con las obras de la ley eran salvos. Shaul continúa hablándole en el capítulo 4 a los judíos y les muestra que Abraham fue escogido por gracia, sin estar circuncidado, y no fue salvo por obras, sino por la fidelidad que era Yehoshua. Pero Abraham tuvo que exhibir un crecimiento en la educación, esa misma educación
para buenas obras que se le diseña a cualquier humano que es llamado por gracia rebaño de Yeshua. Shaul va a hacer ahora una comparación en el capítulo 5 de lo que ha traído la humanidad a este mundo por su desobediencia, refiriéndose al pecado y que por el pecado entró la muerte, versus lo que ahora el Adán verdadero, el Adán del cielo, Yahushua, viene a restaurar. Es decir, el humano introduce con la desobediencia el pecado y por el pecado la muerte, Yahushua entra a restaurar para que por medio de su sacrificio y su resurrección entre la vida eterna. Con esto está diciendo que no hay un solo humano que por sí mismo, ya sea por la circuncisión o por obra, sea salvo, sino por aceptar la fidelidad de Mashiach y cumplir su mandamiento. Capítulo 6 dice: Shaul se refiere a los judíos y gentiles, aquí le escribe a ambos y les dice que si forman parte de la Cajal, ya han muerto y resucitado con Mashiach. Por tanto, si están en la congregación unidos a él por medio de la semejanza de su muerte, ciertamente también estarán unidos a él en la semejanza de su resurrección. Y en el 7 Shaul pasa a hablarle principalmente a los judíos y les hace una analogía del matrimonio y la atadura al pecado. Y dice que el matrimonio es una unión que está regida por una ley, la ley del matrimonio para una pareja. Pero destaca que la mujer casada está ligada por ley de matrimonio a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Con esto lo que quería decir Shaul es que los judíos y gentiles que estaban atados al pecado, matrimoniados con el pecado, eran gobernados por el pecado. Pero si venían a Mashiach, entonces el marido, el pecado, moría. Y por tanto ya ese marido, pecado, no los gobernaba y ahora ellos podían, tanto judíos como gentiles, crear un nuevo matrimonio con Yeshua y deben aceptar ahora con Yeshua ser gobernados por la nueva ley de matrimonio que es la Torá, es decir, todas las instrucciones de Dios. Y en el capítulo 8, Shaul concluye esa analogía del matrimonio y los creyentes que permiten la muerte del pecado. Va a concluir con todo esto del matrimonio y la muerte del pecado, y que con la muerte del pecado todo aquel que lo logra hacer muere y resucita con Mashiach semejante a él, va a unirse a Mashiach y por tanto ya no tiene condenación aquel que está en la congregación, esperando que aquellos que están en unión con el Mesías, o sea, en una congregación de Mashiach, ya no están en condenación. ¿Por qué? Porque la Torá del Ruá dice allí que es la ley que gobierna el nuevo matrimonio. La Torá del Ruá significa la Torá que es entregada al corazón, a la mente, ya no trae condena porque ya no se es pecador. Pero además en el nuevo matrimonio ya no puede ser destruido el nuevo matrimonio, ni por muerte, ni por vida, ni por ángeles, ni por gobernantes celestiales, ni por lo que existe, ni por lo que está por venir, que todavía no ha venido, ni por los poderes de arriba, ni los poderes de abajo, ni ninguna otra cosa creada, porque la Torá del Ruá pondrá en el creyente, sea judío o gentil, a través de Mashiach, la fidelidad. Shaul expresa en el capítulo 9 su tristeza por sus otros hermanos judíos que no están en la Cajal y que aunque tienen la Torá no reconocen que ella habla de Yeshua, pero aclara que esto no quiere decir que la Torá ha fallado, sino que no todos los que dicen ser Israel son de Israel. Es decir, que aunque haya judíos o gentiles conocedores de la Torá, pero que son más celosos de la palabra de hombre, esos no son pueblo de Dios, porque escrito está: en Yitzhak te será llamada para ti simiente. Es decir, en el modelo o forma que es traído Yitzhak, es decir, por la voluntad de Dios, en ese mismo modelo, Yeshua es el que trae a la Cajal a todos los que son escogidos por su voluntad y no por voluntad de hombre. Shaul continúa expresando en el capítulo 10 sus tristezas por los judíos que no aceptan a Mashiach. Él sabe que ellos son celosos de la Torá, pero no se basan en una comprensión correcta de la misma, porque mezclan con palabras de hombre la Torá y no se dan cuenta que la meta a la que apunta la Torá es el Mesías, que ofrece la justicia a todo aquel que persevera en su fidelidad. Entonces le cita varias porciones bíblicas en este capítulo 10 para que los judíos comprendan que los gentiles que entran a la Cajal o los judíos que se quedan fuera de la Cajal no será porque Dios es injusto, sino porque el alfarero es el dueño de la masa de barro y él tiene el derecho de escoger cualquier porción de la masa de barro sin que el barro, por ser barro, pueda cuestionar pues la sabiduría
que está en el alfarero y no en el barro. Y en el capítulo 11 dice una aclaración tanto a judíos como gentiles de que Dios no ha desechado a todos los judíos, porque el mismo Shaul es un judío y es un emisario de Yeshua. Lo que quiere decir es que habrá un remanente de los judíos que será salvo, y más adelante en ese capítulo le expresa que también los gentiles escogidos por Yeshua serán salvos. Y así, con un remanente tanto de judíos como de gentiles, todo Israel, es decir, el Israel que se va a formar de un remanente judío y un remanente o una plenitud de gentiles, ese es el Israel que será salvo. En el capítulo 12, Shaul concluye que todo lo que estaba escrito hasta ese momento de la carta lo va a exhortar a la congregación para que se ofrezcan en sacrificio vivo. De acuerdo a todo lo que ha venido diciendo, les concluye: vuélvanse ahora un sacrificio vivos y apartado para Dios. Es decir, que tienen que renovar las mentes y verse ante Dios como un sacrificio diario a Él. Así que pasa a hablarle de todos los deberes que debe tener como creyente dentro de la Cajal. En el capítulo 13, Shaul hace otra exhortación, pero esta vez para que toda la congregación tenga una buena actitud hacia las autoridades de Roma, del mundo, y les dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan. Los gobernantes son autoridades que Dios permite para que hagan leyes que estén dentro de la voluntad divina. Por tanto, no deben ser rebeldes a ellos, a menos que las leyes que se establezcan están fuera de la voluntad de Dios. Shaul exhorta a no ofrecer resistencia a los de la congregación, sino a que hagan lo bueno y a no exhibir un comportamiento mundano. Les exhorta a ser sensibles con el prójimo y a no afanarse por las cosas terrenales, y cierra diciendo: rectifiquen y no se amunden al mundo, porque el fin está cerca. Y en el capítulo 14, Shaul pasa nuevamente a hablar de los comportamientos de la congregación dentro de la congregación y exhorta a no contender con los débiles, teniendo en cuenta que los débiles eran los creyentes que se sentían frustrados y desanimados por lo que ha determinado Yehoshua Mashiach, refiriéndose a los mandamientos, profecía y promesa inmutable de Dios, en los cuales se profetizaba que una plenitud de los gentiles sería salvo. Esto desanimaba a los judíos porque los gentiles estaban siendo salvos sin convertirse al judaísmo, por lo cual expresaban su no aceptación de lo establecido por Dios, tratando de imponer mandamientos de hombres y actividades de poca valía para la salvación. Y en el capítulo 15, en ese capítulo, Shaul se dirige a los fuertes, entre los cuales él se incluye, y los fuertes eran creyentes judíos como Shaul, que aceptaban sin contradicción la voluntad de Dios, la cual incluía la salvación de los gentiles sin necesidad de que se convirtieran al judaísmo, tal como lo habían aceptado los apóstoles en Jerusalén. Con base en esto, Shaul concluye el punto diciendo: por tanto, aceptaos los judíos a los gentiles, así como el Mashiach os ha acogido en la gloria de Dios, porque Mashiach se hizo servidor de los de la circuncisión, es decir, los judíos, para revelar lo que ya estaba escrito, que era una promesa, que los gentiles glorifiquen a Dios, porque Él también los ama a los gentiles como descendiente de las 10 tribus. Shaul también expresa su deseo de pasar a Roma de camino a España. Capítulo 15. Y cierra el capítulo 16 que acabamos de ver, dice la carta, mandando saludos a los que él en algún momento conoció y ahora están en Roma, así como a las congregaciones. Y él hace un saludo especial y destaca el gran valor que representan las mujeres en el desarrollo de la buena nueva. Y después que Shaul ha saludado a todos sus conocidos, hombres y mujeres en Roma, y a las congregaciones, le hace una última exhortación: observen a los que causan divisiones y ponen trampas junto a la enseñanza en la que habéis sido informados, porque hombres como estos no sirven a Mashiach, sino a sus propios intereses con palabras engañosas. Entonces pasa a entregar los saludos a los que están con él cuando dicta la carta. Y Shaul cierra la carta con una oración alabanza en la que glorifica a Yeshua y a la buena nueva que él mismo estaba ayudando a difundir entre los gentiles, para que ellos obedezcan la fidelidad, y termina diciendo: al único Dios sabio, por medio de Yeshua, el Mesías, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con esto, mis hermanos, terminamos.